buenas tardes, ingeniera. Nosotros somos un grupo compuesto por José Andrés Ayala Salazar y mi persona, Flavia Melgarejo, que vamos a realizar la presentación de nuestro video y vamos a realizar también la explicación de cada uno de los conceptos o puntos que han sido pedidos para nuestra evaluación. Dentro de ellos, la explicación de nuestro cronograma de actividades en Project. En nuestro caso, hemos decidido realizar la actividad de la construcción de muros con paneles 3D. Entonces vamos a explicar cómo han sido han sido programadas todas estas actividades en Project y también a través de una planilla en Excel cómo han sido obtenidas las duraciones, las distintas horas hombre a través de determinadas cuadrillas. Y por último vamos a finalizar y vamos a concluir con determinados conceptos de Quality Management, tomando en cuenta todo lo que es la norma ISO 9001 de calidad y todas las fases de la entrega y cierre del proyecto. Ahora procederé a la explicación de toda nuestra lista de actividades y nuestro cronograma para la construcción de muros con paneles 3D. Entonces, lo primero que realizamos fue la configuración o el inicio de nuestro proyecto. Para ello nos venimos a la pestaña Proyecto, Introducción del proyecto, y aquí establecimos una fecha de comienzo del proyecto, que en este caso lo establecimos para el 27 de octubre, que fue cuando empezamos a realizar ya este programa. Esto es muy importante porque es algo que ya el programa me lo va a hacer de forma automática y no así va a hacer que todo lo hagamos de forma manual. Otro punto importante dentro de lo que es la información del proyecto o la configuración del inicio del proyecto es programar a partir de la fecha de comienzo del proyecto. Esto es muy importante porque quiere decir que el proyecto va a comenzar lo más pronto posible. Esto es muy utilizado incluso en Estados Unidos con las siglas ASAP, que significa As Soon As Possible, que quiere decir lo más pronto posible. Es utilizado mucho en lo que son las comunicaciones corporativas para poder transmitir al remitente que tenga una respuesta lo más pronto como sea posible. Entonces, esto es muy importante también programarlo, ¿no? Y el calendario que hemos seleccionado, nuestro calendario que es el de paneles 3D, que ha sido personalizado o realizado en una explicación que voy a dar a continuación. El calendario, nos venimos aquí a cambiar tiempo de trabajo y establecemos nuestros propios días laborables, no laborables y nuestro propio horario de trabajo. Entonces, aquí debemos crear un nuevo calendario. Creamos un nuevo calendario llamado paneles 3D. Y es así que establecimos un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde como días laborables, y el sábado también como día laborable de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El domingo como día no laborable. Así también, si nos damos clic aquí, nos aparecen que es un día laborable, el horario establecido y su respectivo calendario establecido, personalizado, que es el que hemos llamado. Luego hemos realizado la configuración y hemos introducido todos los feriados del año para que sean tomados como días no laborables, como por ejemplo aquí en este caso el 2 de noviembre, que fue el Día de los Difuntos, nos sale, ¿no?, evidentemente que es un día no laborable. Entonces hemos configurado nuestro calendario tomando en cuenta también estos periodos de días no laborables. Y con todo esto hemos podido colorear aquellos días que son no laborables para poder tener una mejor presentación y una fácil visualización, ¿no?, en este diagrama de Gantt, lo que son los días no laborables. Bueno, con toda esta configuración del inicio del proyecto, ya escribimos o realizamos el llenado de todas nuestras actividades con una secuencia lógica. Estas actividades, cabe destacar, que están formadas en paquetes de trabajo, que son estas que están rellenadas con color gris, y esto quiere decir son actividades, es un listado de actividades mayor a 12. Esta estructura de desglose de trabajo está dividida, como se puede ver, en paquetes y a la vez en subpaquetes para obtener una fácil visualización y también una mejor comprensión, ¿no?, de cómo se va a realizar cada una de las actividades. Es así que por eso tenemos esta estructura de desglose de trabajo que ha sido codificada de esta manera
hemos querido tener el código A, y ya todas las demás estructuras y paquetes han sido ya programados automáticamente. Luego viene la explicación de cómo obtuvimos cada uno de estos días o duraciones. Eso vamos a explicarlo a continuación en nuestro programa o nuestra planilla que hemos realizado de Excel, en la que hemos establecido a través de cálculos cuáles son las horas hombre, las cuadrillas necesarias para cada actividad. Y es así que con esas duraciones automáticamente ya el proyecto me dice, de acuerdo a mi fecha de inicio del proyecto, cuándo va a finalizar cada actividad. Luego de tener todas estas actividades con sus respectivas duraciones, tenemos aquí una pestaña de predecesora donde se realiza la vinculación de todas estas actividades. Todas estas actividades presentan una vinculación lógica. Hemos utilizado diferentes vinculaciones como final-comienzo o comienzo-comienzo en aquellos casos de instalaciones del tendido y del punto, que quiere decir que son actividades que pueden realizarse de forma simultánea, y a la misma vez también actividades con algún tipo de retardo. Lo que quiere decir es que hay actividades que no necesariamente tienen que esperar que finalice la actividad predecesora para poder comenzar, sino que con un cierto porcentaje de avance de esa actividad predecesora que nosotros podemos comenzar con nuestra siguiente actividad. Luego de que todas nuestras actividades ya están correctamente vinculadas, venimos aquí a formato y establecemos las actividades críticas para poder ver cuáles son estas actividades críticas. Las actividades críticas están marcadas de color rojo, y las actividades críticas quiere decir que son aquellas actividades que no presentan holgura, y si se retrasan me van a retrasar la fecha final de mi proyecto. Entonces, todas estas actividades que están en color rojo son actividades que el proyecto las ha considerado como críticas, y sí tiene lógica que las actividades más que todo de instalaciones como toma corrientes son consideradas como actividades con holgura que no me van a retrasar la fecha de entrega de mi proyecto. Finalmente, damos clic derecho, zoom, para ver nuestro proyecto completo, y ese es nuestro proyecto completo que ha sido elaborado en este programa de Project para la construcción de muros con paneles 3D. Bueno, ahora continuaré a explicar lo que es la obtención de horas hombre para el ítem de construcción de muros con paneles 3D. Entonces, en la primera planilla de Excel, lo que tenemos son los volúmenes de obra. En la primera columna tenemos enumerado todos los ítems con la cantidad total, que son 31 ítems. En la segunda columna tenemos los grupos, en la tercera los ítems correspondientes, en la siguiente las unidades correspondientes a cada ítem, y por último la cantidad necesaria para realizar el ítem. Ahora, para la obtención de paneles 3D, tuvimos que recurrir a datos de Omniprev. Entonces, para sacar 77 piezas, emitimos a la obtención del área total de muros dividido entre el área de panel. Para obtener esta área de panel, lo que hicimos es multiplicar el ancho de 1.22 metros por 2.44. Entonces, al hacer esta operación de dividir el área de muros en el área de panel, obtuvimos la cantidad de 77 paneles que vamos a utilizar en nuestra obra. Y aquí está el 77. Pasamos a la siguiente hoja, y aquí podemos observar de color amarillo que van a estar los datos variables y de color verde los datos fijos. Ahora, en este sector podemos observar todos los ítems expresados en una forma de paquete. Aquí están los ítems correspondientes y sus unidades. En el siguiente sector podemos ver lo que son los rendimientos. Estos rendimientos fueron obtenidos por Insucoms y nos han otorgado lo que es la empresa Omniprev. Los datos que nos han otorgado la empresa Omniprev fueron de los cerramientos de muros de paneles 3D, estos datos, y también de lo que son la colocación de mortero de refuerzo. Este 0.02 horas sobre metro cuadrado quiere decir que en una hora un albañil hace 45 metros cuadrados de hormigón proyectado. Hay que tener en cuenta que este es el rendimiento de hormigón proyectado. Ahora, en la siguiente parte tenemos lo que es el rendimiento total de la cuadrilla. Esto quiere decir
¿cuánto va a tardar para hacer un volumen de obra unitario? En este caso puede decir cuánto tiempo va a tardar para hacer un metro cuadrado, un metro cúbico, un metro lineal. En la siguiente columna de color verde tenemos lo que es el volumen total del ítem, que ya ha sido explicado anteriormente en la planilla anterior y sus unidades correspondientes. En la siguiente columna tenemos lo que es la productividad, que está definido como la inversa del rendimiento. Esto quiere decir cuánto volumen de obra avanzarán en una hora. Por ejemplo, cuántos metros cuadrados avanzarán en una hora o metros cúbicos en una hora. En la siguiente columna tenemos lo que es la producción diaria. Esto quiere decir cuánto avanzarán por día, que está definido como la productividad multiplicado por la jornada. En este caso, una jornada que escogimos es de 8 horas. Entonces, así procedimos a calcular todos los ítems. En la siguiente parte ya vemos lo que es calcular las horas hombre necesarias para concluir de manera exitosa el ítem con la cantidad correspondiente de volumen de obra. Entonces, esto está definido como el rendimiento multiplicado por el volumen de obra correspondiente de cada ítem. Entonces, una vez obtenido las horas hombre, en el siguiente sector tenemos lo que son la cuadrilla unitaria. Aquí podemos observar cómo se caracteriza una cuadrilla, la cantidad de personas que tiene y el total. En el siguiente sector vemos lo que es la cantidad de personas que vamos a utilizar en la obra. Aquí podemos ver la cantidad de cuadrillas. Por ejemplo, si aquí ponemos una cuadrilla, podemos observar lo siguiente, que aquí se duplica la cantidad de días necesarios para concluir el ítem, pero disminuyen la cantidad de personas. Ahora bien, si hacemos lo contrario, aumentamos la cantidad de cuadrillas, vemos cómo se disminuye a la mitad la cantidad de días necesarias para concluir el ítem, pero aumentan la cantidad de personas, se duplica. Entonces, lo que hicimos para generar esta cantidad de días fue calcular según el espacio necesario para sacar lo más óptimo en función a la cantidad de días. Entonces aquí fuimos colocando la cantidad de cuadrillas necesarias para concluir de manera óptima los ítems. Y la siguiente consideración que tomamos, igual que estos son los días que vamos a colocar en el proyecto, que están redondeados a 0 decimal. Ahora pasaremos a la explicación de los conceptos de Quality Management. Como primer punto, tocaremos los requisitos del sistema de gestión ISO 9001, que hace referencia a los documentos y registros requeridos por la norma. Ahora, los requisitos normativos mandatorios son aquellos requisitos que incluyen la palabra debe dentro de la norma ISO 9001, ya que están inscritos en ella y son obligatorios dentro del sistema de gestión de calidad. Estos son 4 documentos y 18 registros que serán explicados a continuación. Como primer documento, tenemos lo que es el alcance del sistema de gestión de calidad. La organización debe determinar los límites de la gestión de calidad para establecer su alcance. Como segundo documento tenemos lo que son las políticas de calidad. Esto hace referencia a la alta dirección que debe establecer y mantener una política de calidad. Ahora, como tercer documento tenemos lo que es el objetivos de calidad y planificación, que hace referencia a lo que es la organización que debe planificar para lograr los objetivos de calidad. Y como último documento tenemos los criterios de evaluación y selección de proveedores. Debe asegurarse que los procesos, productos y servicios suministrados externamente sean conformes a los requisitos. Ahora veremos dentro de los registros obligatorios o requisitos, vamos a ver lo siguiente: registro de mantenimiento y calibración de equipos de seguimiento y medición, registro de competencia, registro de revisión de requisitos de productos y servicios, registro de nuevos requisitos para productos o servicios, registro de entradas para el diseño y desarrollo, registro de controles, salidas y cambios de diseño y desarrollo, registro de evaluación para proveedores externos, registro de características de productos y servicios, registro de cambio de propiedad del cliente, registro de cambio de producción y provisión del servicio.
También veremos lo que es la evidencia de conformidad del producto y servicio, registro de no conformidad, información de evaluación de desempeño, programa y resultados de las auditorías internas, resultado de la revisión por parte de la dirección y por último lo que son las no conformidades y acciones correctivas. Bueno, según mi criterio, estos 4 registros que voy a mencionar a continuación serían muy importantes que yo declare o que defina por las siguientes explicaciones que mencionaré de cada uno. El primer registro que considero importante es el registro de mantenimiento y calibración de equipos de seguimiento y medición. Este registro es muy importante porque hace referencia a que la empresa está obligada a proporcionar los recursos que necesitan para la actividad, es decir, herramientas como estación total, drones, nivel, teodolito, etcétera, y poder asegurarse de que estos equipos estén calibrados y funcionen de la manera correcta, que sean los apropiados para la actividad que se va a ejecutar y tengan el registro de calibración del equipo. Por ejemplo, si voy a usar una estación total o teodolito para una determinada actividad que es específica utilizar estos instrumentos, entonces debo comprobar mediante diferentes pruebas que el equipo esté correctamente calibrado a través de diferentes pruebas que se puedan hacer, como por ejemplo sentarnos en un terreno plano y nivelado, hacer la lectura de un punto hacia adelante y hacia atrás, y las cotas no tienen que variar mucho si son tomadas por la misma persona. Entonces para mí este requisito es muy importante porque la calibración y el buen funcionamiento de una herramienta, de un equipo, es muy importante y determina luego la finalización adecuada de una determinada actividad. El segundo registro que considero importante es el registro de competencias. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que elaboramos el trabajo y tenemos que estar capacitados para realizarlo. Este registro hace referencia a que la empresa debe contratar personal capacitado. Para ello debe asegurarse por medio de documentos como su currículum vitae que esa persona haya tenido una determinada experiencia en esa área a la que se le está solicitando, cursos de capacitación también para el trabajo que vaya a realizar para que su trabajo sea eficiente y desempeñe una buena labor que ayude a realizar la función de la empresa, ¿no? Toda esta documentación debe ser evidenciada, ya que se debe evidenciar de que el personal está capacitado y sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, si queremos hacer el cálculo estructural de un edificio, se tendrá que contratar a un ingeniero calculista y se deberá asegurar que esa persona tenga el suficiente conocimiento con documentos que evidencien que así lo sea, y que tiene experiencia en el uso de diferentes software de cálculos estructurales, por ejemplo, que haya tenido que haya hecho cálculos estructurales en otras edificaciones. Como tercer registro que también considero importante es el registro de entradas para el diseño y desarrollo, porque justamente estas entradas son muy importantes para el producto final o para el proyecto final que voy a obtener, ¿no? Entonces, para hacer la revisión de dichas entradas se deben cumplir ciertos requisitos que la ISO 9001 propone, como los requisitos funcionales, es decir, que si estamos diseñando un ambiente, sea práctico, cumpla con sus características funcionales que tendrá ese diseño, tener información previa de las características, quiere decir, cómo ese producto de entrada ha funcionado en lo que es algunos proyectos anteriores, similares, o actividades anteriores, que cumpla con requisitos legales, códigos, políticas que tenga la empresa, cuáles serían, ¿no?, las consecuencias o cómo afectaría esa entrada a mi producto si es que falla. Y para ello es muy importante o muy recomendable hacer lo que son los análisis de riesgo y saber qué va a pasar si hago un mal diseño, ya que ponderar consecuencias nos hace tener mayores controles en los trabajos anteriores. Y por último, otro registro que también consideramos importante es el registro de cambios en el diseño y desarrollo. ¿Por qué? Porque este registro, por ejemplo, si soy una empresa que diseña y construye edificios, pueden existir cambios en los mismos que deben tratarse de una manera diferente. Si es un proyecto, por ejemplo, EPC y el cliente quiere hacer cambios, se le hacen propuestas al mismo por medio de registros y documentos que tiene que autorizar, también viendo lo mejor que le conviene mediante la empresa constructora. Entonces, en el caso de que consideramos esto muy importante, porque cuando existe un cambio, este cambio muchas veces hace de que se aumente el presupuesto y el cliente tiene que saber lo que implica ese cambio. Y estos cambios llevan consigo muchas veces incluso hacer nuevos cálculos estructurales, por lo tanto se deben no solamente tener estas acciones previstas con el cliente para que éste pueda autorizar el cambio por esa subida de presupuesto que pueden existir, sino también prevenir impactos de acuerdo a ese cambio. Por ejemplo, si el cliente quiere hacer cambios que a la larga traigan acciones negativas, como lo que son
sobrecargas en una losa, la acción que debo tomar es la de poder prevenir impactos como recalcular la losa, a través de análisis que se puedan hacer para saber si esa losa va a soportar el aumento de cargas en un futuro o ese cambio, aumentar la cantidad de armadura en la losa para que no ocurra tampoco ningún impacto adverso. Como siguiente punto, veremos lo que es el plan de calidad. Para esto debemos definir qué es un plan de calidad. Entonces, un plan de calidad es un documento único para cada proyecto, que esto especifica los procedimientos, los recursos que deben aplicarse y lo más importante, quién debe aplicarlo y cuándo debe aplicarse para que la obra salga exitosa. Entonces, en este plan de calidad veremos dos puntos importantes, lo que es el contenido previo al ejecutar el plan de calidad y el mismo contenido del plan de calidad. Entonces, en el contenido previo a redactar el plan de calidad tenemos 6 puntos. El primero, debemos verificar qué tipo de obra es, por qué, porque tenemos que saber a qué tipo de proyecto nos vamos a enfrentar. Como segundo punto, estudiar el proyecto. Esto quiere decir ver lo que es la memoria descriptiva, los planos, pliegos de especificaciones técnicas, el presupuesto total de la obra. Como siguiente punto tenemos reunión con los jefes, pero previo a esto debemos haber estudiado el proyecto para poder optimizar el tiempo. Como cuarto punto debemos conocer los plazos. Esto quiere decir conocer el cronograma y elaborar un plan, preferentemente antes de haber iniciado el proyecto. Como quinto punto tenemos que ver qué materiales van a estar sometidos a un control de calidad. Y por último tenemos que ver la planificación de la obra en lotes de control. Esto quiere decir dividirlo en partes la obra o EDT. Ahora sí entramos a lo que es el contenido del plan de calidad. Aquí vamos a tener una serie de puntos. Entonces, para empezar, primero debemos tener lo que es la portada. La portada contiene lo que es el título de la obra, cliente y empresa constructora. También se debe conocer el alcance ya antes mencionado. Organización de la obra, esto quiere decir el organigrama del proyecto. Datos de entrada, lo que es la ingeniería básica, los datos de arranque. Revisión del proyecto. Y también es muy importante ver qué norma vamos a aplicar. También lo que es el manual de gestión de la empresa, manual de función. También debemos tener en cuenta los objetivos de calidad y la responsabilidad de la dirección y la organización. Otro punto igual que debemos tomar en cuenta es el control de documentos y registros. También el proceso de contratación para obtener los requisitos del cliente. Y ya lo que es muy importante, que es la comunicación con el cliente. También el diseño y desarrollo. Las compras, esto está definido por las adquisiciones que se están haciendo para el proyecto. También se debe tener en cuenta lo que es la planificación de la calidad en la obra, la identificación y trazabilidad. También se debe ver lo que es la perseveración del producto y un punto importante también que más adelante lo vamos a mencionar, lo que es el plan de inspección y ensayo. También lo que es el control de productos no conformes, no conformidades, acciones correctivas y análisis de peligro. También lo que es el seguimiento y medición, materiales sometidos a plan de aseguramiento y control de calidad. También lo que son unidades sometidos a un plan de aseguramiento y control de calidad. Resultados validados y aprobados por el cliente, lo que son las auditorías y tener lo que es un plan de auditoría. Equipos sometidos a un control de obra, los índices de documentación y normativas aplicables ya antes mencionados, y también lo que son la relación de los planos. Ahora, de todos estos puntos que ya hemos visto, vamos a tomar 5 de lo que creemos que son los más importantes dentro de un plan de calidad. El primero es lo que es el alcance. Para saber esto tenemos que saber que el alcance de un proyecto tiene como finalidad la determinación clara, sencilla y concreta de los objetivos que intentarán alcanzar a lo largo de todo el desarrollo del proyecto en cuestión, con cuyo cumplimiento generará la coordinación exitosa de dicho proyecto. Entonces, como segundo punto, queremos tocar lo que es el control y documentación de registro. Indica cómo se va a realizar la elaboración, revisión, aprobación y el archivo de los documentos. Ahora bien, el control de los documentos es como un sistema de gestión cuyo propósito es hacer cumplir el proceso y prácticas
para la creación, revisión, modificación y accesibilidad de los documentos. Esto es muy importante porque gracias a ello se cuenta con una información documentada. Se puede identificar todos los cambios que ocurren, se realizan controles en los documentos externos y registros obligatorios, ya que toda empresa debe existir lo mínimamente necesario para poder concluir con éxito la obra. Como tercer punto tenemos el conocido ya el plan de inspección y ensayo, que es una planilla donde se desarrollan todas las actividades que se realizarán durante la obra, y estas actividades deben ser controladas para asegurar la buena construcción. Ahora bien, esta planilla consta de una serie de etapas donde se establecen actividades y controles. Entonces, si no, también se debe ver lo que es el tipo de inspección, se debe ver lo que es el criterio de aceptación, quiénes están encargados de esa actividad, quiénes son los responsables de esa actividad, todo ello para evaluar la conformidad de todos los elementos y posterior satisfacción del cliente, que es lo que estamos buscando con esto, lo que es la calidad. Entonces, como cuarto punto tenemos lo que es el control de productos no conformes, no conformidades, acciones correctivas y análisis de peligro. Ahora bien, la no conformidad hace referencia al no cumplimiento de lo que se nos ha pedido. Entonces, hay que generar una acción que debe tomar en cuenta para corregir y prevenir esas deficiencias que no hemos podido lograr. Como por ejemplo, no cumplir lo que es el FCK requerido en las 3 probetas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos analizar la situación y aplicar acciones correctivas, como por ejemplo la esclerometría, en este caso en particular, o también se pueden aplicar acciones preventivas para no tener mayores no conformidades, estudiando dicho error y encontrando el problema de raíz. Entonces, también hay que ver lo que son los riesgos, hay que ver lo que es el análisis de riesgo. Estos son para ver los factores que pueden dañar a nuestro proyecto. Como siguiente punto y último tenemos lo que es la relación de planos. Como los planos as-built son los últimos planos definitivos. Estos planos, para hacerlo de forma clara y sencilla, son los planos que contienen todos los cambios que han ocurrido durante la ejecución de la obra. Bueno, como última parte de nuestra presentación que se refiere a Quality Management, a los conceptos de Quality Management, vamos a explicar todo lo que es la fase de entrega del proyecto, incluyendo todo lo que es el precomisionado, comisionado, puesta en marcha, los respectivos punch lists y la respectiva categorización que existe dentro de estos punch lists. Entonces, primeramente voy a definir de manera sencilla y resumida la fase de entrega del proyecto y su respectiva metodología. Entonces, el proceso de entrega del proyecto consiste primeramente en armar un listado de actividades que se van a evaluar y estas actividades se van a verificar, y justamente estas actividades a verificar son el alcance, y en base a esa EDT o estructura de desglose de trabajo del alcance, nosotros ciertas actividades de trabajo vamos a seleccionar como predominantes para poder realizarlas y verificarlas en obra. Y ese listado se lo manda al cliente diciendo estos son los ítems que vamos a verificar en el recorrido, en la fase de la entrega del proyecto. Luego con ese listado se va a obra y se recoge cada uno de los pendientes que vayan saliendo de esa verificación de cada uno de esos ítems y se va rellenando una lista donde estarán todos los pendientes que nos faltan por hacer para poder decir hemos terminado el proyecto, y precisamente esa lista de pendientes es el punch list. Son las tareas o pendientes para poder garantizar un buen cierre de proyecto. Entonces, dentro de este punch list está la categorización de estas actividades, ya sean ABCD, 1, 2, 3, dependiendo del tipo de proyecto. Según la premura o exigencia, vamos a realizar esta categorización y tenemos que hacer que estas actividades tengan una determinada exigencia para categorizarlas, para poder cerrar esos pendientes y luego de todo eso ya establecer una fecha de cierre. Es decir, como que en función a ese listado vamos a ir haciendo el seguimiento de las tareas para cumplir con las fechas de entrega hasta que queden todas las actividades tipo D, que es antes de la demovilización, y finalmente cuando ya estemos listos para entregar el proyecto, todas las actividades ya son tipo D y ya estas actividades están cerradas, se podría hacer el cierre oficial del proyecto. ¿Por qué oficial? Porque
Una vez estén terminadas estas categorías D, ya se hace el recorrido final con el cliente y se hace firmar la aceptación de todos estos ítems ejecutados y luego ya cerramos lo que es el punch list, emitimos nuestra acta de entrega provisional, no todavía final. ¿Por qué provisional? Porque significa que ya todo se ha cerrado, ya podemos irnos, pero generalmente después de un año se devuelve el dinero, es la garantía, y finalmente se emite el certificado de entrega definitiva de la obra. Entonces, para poder entender esta categorización que había nombrado anteriormente, punch list, A, B, C, D, voy a explicar primero las fases del precomisionado, del comisionado y de la puesta en marcha. Para ello, empezaré explicando lo que es el precomisionado. La fase del precomisionado se puede decir que es una fase fronteriza a lo que es el cierre de proyecto, es previa al comisionado y a la puesta en marcha, que consiste en inspecciones o pruebas sin energía. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, voy a realizar ensayos de pruebas hidrostáticas o neumáticas antes de abrir la llave de paso de gas, antes de usar esa energía que es ese gas, para poder verificar, qué sé yo, la buena colocación de las tuberías y que todo esté funcionando, que todo esté colocado y para que el buen funcionamiento ya en la puesta en marcha sea el adecuado. Y cuando toda esta documentación de prueba ya está firmada por el fiscal, doy por terminada la fase de precomisionado para dar lugar a la fase de comisionado, donde ya se ingresa la energía, que en este caso sería ya el gas, como mencioné anteriormente. Entonces, la fase de comisionado. La fase de comisionado es la etapa de las pruebas, como dije anteriormente, donde ya se hacen pruebas con fluido o con energía, donde precisamente esta energía o fluido son, como en el ejemplo anterior, el gas o el agua en una instalación de gas o hidráulica. En esta etapa ya se realiza, como dije antes, la abertura de la llave de paso de gas o de agua por cierto momento para poder verificar su funcionamiento. Y por último tenemos la etapa de la puesta en marcha. La etapa de la puesta en marcha ya es el arranque de la actividad. En este caso puedo poner como ejemplo las instalaciones eléctricas, que ahora ya no consideramos como en una etapa de comisionado el encendido y apagado de luces. No, ahora ya tenemos que ver el funcionamiento de estas instalaciones eléctricas, por ejemplo, durante 24 horas para poder saber y garantizar un buen trabajo. Entonces, cuando ya entendemos estos conceptos de precomisionado, comisionado y puesta en marcha, podemos entender la categorización del punch list, que puede ser A, B, C, D o 1, 2, 3, dependiendo del tipo de proyecto, que depende de la necesidad o criticidad antes de poder colocar nuestros productos en línea o poder ponerlos en servicio en obra. Entonces empecemos con lo que es la categoría A. Esta categoría significa que el ítem debe estar listo antes del comisionado. Para poder caracterizar a una actividad como A, debo analizar si ese ítem lo necesito sí o sí para poder pasar a la siguiente actividad o para poder habilitar su uso. Como por ejemplo la falta de accesorios sanitarios como grifos en algunos baños los puedo considerar A, ya que no puedo hacer otras pruebas sucesoras si todo no está correctamente instalado para poder hacer las demás pruebas ya con energía. Luego viene, si volvemos aquí a la presentación, la categoría B. Esta categoría ya significa que el ítem debe estar listo antes de la puesta en marcha y también se la puede considerar la actividad como crítica, ya que necesito tenerla lista para poder realizar pruebas durante cierto tiempo. Como mencioné anteriormente, para poder hacer pruebas, por ejemplo, de las instalaciones eléctricas, comprobar su funcionamiento durante un tiempo determinado, como 24 horas. Luego de la categoría B tenemos si volvemos a la presentación, la categoría C. Esta categoría significa que el ítem debe estar listo antes del performance test. El performance test hace referencia a la comprobación del buen funcionamiento de algún elemento en un periodo establecido, pero mayor al del puesto en marcha, para poder analizar ya el rendimiento y la funcionalidad. Un ejemplo que se me ocurre de categorización C dentro de un punch list podría ser que en la construcción de una edificación observo que existen, por ejemplo, barandas que no se encuentran de todo fijas y que están un poco flojas, entonces debo corregir estos errores para poder poner en servicio la edificación y dar lugar al paso ya de los visitantes externos o de las personas que vengan. Entonces no es una actividad tan crítica para poder realizar pruebas después,
pero sí es una actividad que necesito categorizarla y es un pendiente para poder garantizar un buen cierre de proyecto. Y por último, si volvemos a la presentación de las categorías, está ya la última categoría, que es la categoría D. Esta categoría significa que el ítem debe estar listo antes de la desmovilización. Esto quiere decir que ya corresponden a actividades no críticas, no tienen mucha importancia, pero son necesarias para garantizar un buen cierre y de calidad. Generalmente se presentan ítems como retiro de letreros de obra, limpieza, algún elemento de corrección de alguna pintura, o también retiro de escombros. Y bueno, completando toda esta categorización y toda esta explicación, hemos llegado ya al final de nuestra presentación de todos los conceptos pedidos de Quality Management y espero que haya sido de su agrado.